Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias a Monseñor Lino que nos ha hecho esta invitación. Hoy estamos aquí en esta tan importante semana pastoral para compartir con ustedes algo sobre nuestro querido San José. Nos ha pedido Monseñor que podamos hablar sobre San José como patrono de la Iglesia Universal. Vamos a intentar compartir con ustedes algunas reflexiones. Recordamos que han pasado 150 años desde la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Antes de esto hemos experimentado casi unos 15 siglos de silencio sobre San José. Es cierto que la gente, la devoción siempre estuvo presente, como vamos a ver más adelante, pero en la reflexión teológica hubo poco. Explicando un poco esta situación, hay un texto del cardenal Luis Pie, obispo de Poitiers, de 1871. El cardenal escribe: el velo que cubre el nombre y el poder del venerable José durante las primeras épocas cristianas aparece como la prolongación del silencio con el que estuvo rodeada su carrera mortal. Es la continuación de esta vida oculta cuyos esplendores debían tanto más maravillar la inteligencia y el corazón de los fieles, cuanto que su revelación estuvo durante más largo tiempo reservada. El famoso Centro de Estudios Josefinos de Valladolid añade a esta explicación por el silencio la necesidad de proteger la virginidad de María Santísima, por lo cual San José pasó a un muy segundo plano, como sabemos en la historia. Es bueno que empecemos recordando una semblanza de San José. La conocemos, pero siempre es bueno recordarla. San José fue el humilde carpintero. Carpinteros en ese tiempo, el tectón era también albañil, no solamente carpintero. Y debemos a San Justino, quien nos confirma a través de la tradición que él fue un carpintero y se ha seguido, como dice la Biblia, llamando a San José el carpintero, Mateo 13:5. San José es también el hombre justo, Mateo 1:19, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un hombre obediente, como el Papa Francisco lo recuerda al reflexionar sobre los 4 sueños de San José. Dios le pide algo, San José responde con prontitud, responde con generosidad. La obediencia está profundamente arraigada en este hombre de Dios. San José es el esposo de María, Mateo 1:18, de donde provendrán muchos de sus grandes privilegios, porque él, al ser el esposo de la Madre de Dios, fue bendecido por el Señor con muchas virtudes y con muchos dones. El centro de esta reflexión del Evangelio es la paternidad de José sobre Jesús. En Belén, José fue testigo del nacimiento de Jesús, con ese dolor de buscar un lugar y no encontrarlo. José fue un testigo ocular más tarde de la adoración de los pastores y de la adoración de los Reyes Magos. José asume la paternidad de Jesús por encargo del ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le había hecho conocer su deseo y San José asume la paternidad. En el templo lo presenta junto con María como el primogénito. Es muy importante esta presentación en el templo, como lo vamos a ver más tarde, teológicamente muy significativa. Sabemos que después tuvo que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús y del niño, y cuando regresa con esa valentía creativa de San José, se decide ir a las tierras de Nazaret para poder salvaguardar la vida y la integridad de la Sagrada Familia. Jesús perdido y hallado en el templo será otro momento muy significativo en la vida de José. Y allí es cuanto los evangelios nos cuentan de este gran santo, el Padre de Jesús.
el esposo de María, el protector de la Iglesia. San José en el misterio de la salvación. Dice el padre Ramón Llamas, un carmelita muy conocido por sus estudios sobre San José. San José entra necesariamente en el decreto eterno de Dios sobre la salvación de los hombres. Los padres, los santos padres, dicen que para cumplir su misión, San José ha sido enriquecido con gracias y privilegios que le fueron concedidos. Primero, por razón a su extraordinaria misión personal de esposo de María y padre de Jesús. Segunda razón, por la correspondencia fidelísima de su vida a las exigencias de su vocación. Y una tercera razón, por la vida de intimidad familiar al lado de María y de Jesús. San José es rico en muchos atributos y muchos privilegios. Vamos a intentar mirar solamente algunos. Y el primero que vamos a mirar es San José, esposo virginal de la Madre de Dios. Recordemos en primer lugar que el matrimonio de María y de José es una verdadera y clara enseñanza que está en el Evangelio y en los padres de la Iglesia. No podemos dudar, San José es el esposo de María. Los padres de la Iglesia sostienen como razones de conveniencia para afirmar el verdadero matrimonio entre José y María los siguientes. Dicen, por parte de Cristo, para darle un ascendente masculino en su genealogía, para ocultar a los ojos de los hombres y también del demonio su concepción virginal, y para darle como hombre un padre humano, aunque no carnal. Por parte de María la conveniencia era para evitar que fuera acusada y apedreada por los judíos como adúltera, para asegurarle el apoyo y la protección necesarios delante de la sociedad y en los grandes trabajos que debía soportar como madre. Y finalmente para darle como figura de la Iglesia, que es María, un esposo que fuera la figura de Cristo. Sabemos muy bien que las funciones de San José, excluida la relación carnal, fueron la compañía, la protección, el apoyo material, psicológico y moral que todo esposo debe dar a su esposa. Ahí la particularidad es muy clara, es un matrimonio virginal. Y así lo decía San Jerónimo con una cita muy bonita. Tú dices que María no permaneció virgen. Yo voy más allá y te digo que también José fue virgen por María, para que el hijo virgen naciera de un matrimonio virginal. Hay que considerar que José fue mejor que marido custodio de María. Por lo tanto, se debe concluir que también permaneció virgen juntamente con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. Y en esta línea de reflexión va Santo Tomás de Aquino. Él dice, si el Señor quiso confiar la custodia de su madre virgen solo a un discípulo virgen, no es posible sostener que su esposo no fuera virgen. San José merecía una esposa de la calidad de María por su santidad. Si parafraseamos Proverbios 19:14, lo podemos entender cuando nos dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Por eso decía el padre Bertamón, la Trinidad destina al justo perfecto cual fue San José, una esposa virtuosa como recompensa por la santidad. San José, por lo tanto, y por leyes de estricta justicia, ha merecido ser esposo de María. San José fue siempre un esposo virginal. Un segundo aspecto que podemos mirar muy brevemente es la santidad de José, un hombre silencioso. San José fue un hombre justo, nos dice Mateo. Pero Dios no quiso revelar el misterio de la encarnación
sino después de que hubiera sufrido el duro martirio del espíritu y del corazón, para que los hombres encontrasen en su persona un modelo cumplido de la más perfecta justicia. En San José había equidad y justicia. Su santidad dirigida hacia el Señor, hacia Dios, su santidad se dirigía también horizontalmente y por eso no quiso que María pudiese sufrir ni padecer. Este texto de Mateo sugiere a la vez que el alma de San José es humilde y que tal vez el no acercarse a María lo hace por su profunda humildad. Así lo encontramos en un texto de uno de los teólogos de San José. El embajador celestial no se dirige a José diciéndole no sospeches de María o no la condenes, sino que le dice, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María. Es decir, no te dejes llevar por ese temor respetuoso que te conduce a apartarte de María. No tiene que oponerse tu humildad a los designios de Dios. Él tiene sobre ti grandes designios. San José, pues, es un hombre del silencio, un hombre que está al servicio de la palabra. Queremos entender un poco el silencio de San José y tenemos aquí algunos pensamientos. San José es silencioso y guarda silencio, pero no un silencio cualquiera, sino un silencio de amor. Ni la pena que sufrió cuando se apercibió del embarazo de María, ni el gozo que le invade al encontrar a Jesús en el templo hicieron romper su silencio. El movimiento de nuestros pensamientos, cuando es tan excesivo, suspende la palabra. De la misma manera, no resulta extraño que José, estando todo él abrazado del fuego sagrado de su divino Hijo, no hablase casi nada a los hombres. El silencio de San José, lejos de ser el silencio de quien nada tiene que decir, es el silencio del hombre que habla con Dios. El silencio de un contemplativo, ocupado en amar a Jesús. El silencio de quien prefiere hablar de los hombres a Jesús que de Jesús a los hombres. Nadie conversó con Jesús más largamente que él, y nunca hubo padre como José que haya tenido más felicidad en hablar con su hijo. El silencio de San José es fruto de su silencio espiritual, de su quietud en Dios. Y San Juan Crisóstomo dice que los sueños de San José se parecen a los sueños de Adán, sueños maravillosos, sueños que le dan una esposa en el misterio. San José tiene como gloria seguramente el haber sido padre de Jesús. Así le dice la Virgen cuando se encuentran en el templo. Al verlo se quedaron asombrados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. La paternidad de San José, dice el padre Ramón Llamas, posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. Excepto la acción generativa, no es una paternidad aparente o solamente sustitutiva, es real, una paternidad que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. En esa misma línea, San Pablo VI decía, al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y de la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, al hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de su capacidad, Él es el Padre de Jesús. Decía el padre Bertamón, jesuita, de quien seguimos varios pensamientos, decía él, ya era suficiente para José que Jesús una vez le haya llamado Padre.
y lo comparaba con María Santísima. Jesús le dijo a Juan Evangelista: «He ahí a tu madre», una sola vez, y Juan lo asimiló y lo asumió como su madre para siempre. Así habría pasado con José. Una sola vez Jesús le llamó Padre y quedó sellado para siempre. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad, dice Papa Francisco en la Patris Corde. Ya sabemos que en el Evangelio hay suficientes temas para poder entrar en esta certeza de la paternidad de Jesús. La orden del ángel es una de las más claras, y la presentación. Aquí hay un gesto muy bonito que reflexionan los josefólogos y también en la teología de San José va entrando. La presentación de Jesús al templo es altamente significativa. Dice un estudioso de San José: el Salvador pertenecía a San José, y Dios no quiso que se ofreciera este niño divino como víctima de los pecados de los hombres hasta que nuestro santo hubiera cedido en cierta manera sus derechos a favor del género humano, al consentir que su Hijo fuese inmolado por algún tiempo para expiar nuestros crímenes. Y continúa diciendo: el Padre Eterno no quiso recibirlo para ser sacrificado en la cruz sin el consentimiento de José y sin el ofertorio voluntario con el cual lo presentó en el templo el día de la presentación. Qué bonito pensamiento, qué rico, ¿verdad? San José en aquel día de la presentación ya hacía una oferta necesaria para que Cristo un día pueda ser inmolado en la cruz, porque era el papá. San Francisco de Sales, reforzando esta idea de que José es el papá de Jesús, da un ejemplo muy simpático. Él dice: si una paloma llevase en su pico una semilla de dáctil y la dejase caer en un jardín, ¿no se diría acaso que la palmera que en él crecería pertenece al dueño del jardín? Pues si esto es así, lo cual es cierto, ¿quién podría dudar que el Espíritu Santo, habiendo dejado caer este divino dáctil en el jardín cerrado de María Santísima, el cual pertenece a San José como su esposa? ¿Quién dudaría, digo, que se pueda afirmar con toda verdad que esa divina palmera que crece del dáctil que cayó, Jesús, que produce frutos de inmortalidad, no pertenece por entero a José? Bonito ejemplo de San Francisco de Sales para reafirmar, para acentuar la paternidad de José sobre Jesús. Vistos estas consideraciones de la figura de San José, queridos hermanos, podemos mirar un poco ya el tema que queremos reflexionar, el patrocinio de San José, que se prolonga en la Iglesia como su paternidad. Debemos recordar que Dios mismo le confió a San José la custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes: su Hijo, el reconciliador de la humanidad, y su Madre Santísima. Por eso San José recibe unos dones particulares para cumplir este llamado. Sabemos por nuestra propia experiencia que los dones los recibimos de Dios, pero es responsabilidad nuestra cooperar con la gracia para hacerlos fructificar. Por lo tanto, San José tiene que haber sido un hombre que a lo largo de su vida cooperó con la gracia y por eso fue capaz de responder todo lo que Dios le pedía. Podemos decir que San José es un ejemplo para nosotros y también un intercesor, un gran protector. Miremos brevemente, a grandes pinceladas, cómo es que se difunde la devoción a San José. Los coptos, los cristianos egipcios, ya en el siglo IV tenían devoción a San José,
y ubicaban su fecha de fiesta el 20 de julio en su calendario. Para nosotros, la noticia en Occidente más verídica de que ya había devoción a San José está ya en el año 1129, cuando se dedica una iglesia en Bolonia. Hay una iglesia dedicada a San José. Más tarde, el Papa Sixto IV va a fijar la fiesta de San José el 19 de marzo. Estamos ya por el siglo XV. Finalmente, como bien sabemos, y es el motivo de esta reflexión también, la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal en 1870. León X, en una bula con la cual está haciendo observaciones a las doctrinas de Lutero, sin embargo nos deja un interesante detalle. A la par que habla de las indulgencias, dice: y concede indulgencias para todos aquellos devotos de San José que vayan a Cotignac, en Francia, donde se ha aparecido San José y la Virgen, que llevaban en brazos al niño. Estamos hablando de 1519. Sabemos muy bien que Gerson, el gran canciller de la Universidad de París, fue un gran promotor de la devoción a San José. Estuvo en algún momento después de su apogeo escondido 2 meses en la catedral y atribuía su salvación y su liberación a la intercesión de San José. Cuando sale libre, hace una gran reflexión sobre San José que le llama Consideraciones sobre San José, escrito en francés, muy bello, muy profundo. Y luego un poema muy bonito llamado Josefinas, que lo escribió en latín. La gran propulsora, sin duda ninguna, de la santidad y la devoción a San José será Santa Teresa de Jesús. Otro detalle: por el 1783, Pío VI, en esa lucha con José II, emperador de Austria, manda coronar una pintura polaca que representa a San José porque es milagrosa, y a la cual iban la gente y los peregrinos desde 1670. Grande y rica la devoción a San José. Queremos aquí apuntar algunas cosas teológicas. No vamos a entrar en una teología propiamente de San José, sino algunas particularidades para que nos enriquezcamos un poco y podamos atisbar la grandeza de este hombre de segunda línea, pero clave y fundamental para la salvación. Tanto así que podemos decir que estuvo muy vinculado, muy cercano a la unión hipostática. San José coopera en nuestra redención. A nivel doctrinal podemos recordar que en el siglo XVI ya había quedado en evidencia la predestinación de San José desde la eternidad, la fidelidad de San José. Esto va a permitir después desarrollar una teología más tranquila en el siglo XVII, donde ya se empieza a reflexionar sobre la naturaleza íntima de la paternidad de San José, lo cual va más allá de una simple legalidad y de las conveniencias sociales, para ver su vínculo directamente con el Salvador. Interesante algunos pensamientos que les comparto de algunos teólogos de aquella época. El dominico polaco Justino Zapartowicz decía que San José, predestinado a ser, por ser el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, una vez realizado su matrimonio con María, entró en estrecha relación con el misterio de la encarnación. Así que su matrimonio fue la fuente de su dignidad excepcional, de sus grandezas y de su santidad, y la razón de que pasara a poseer los derechos y deberes de Padre de Cristo, aunque no tuviera parte alguna física en la concepción del Hijo de María. Un bonito pensamiento que más tarde vamos a encontrar
profundamente enriquecido por otros teólogos que ya conocen también los pensamientos que el Papa León XIII, en la famosa Quam Pluris, una encíclica fundamental para quienes amamos a San José, ya había dicho muchas de las bellezas de San José. Y más tarde el mismo Papa Pío IX, en 1871, un año después, en el breve Inclitum Patriarcam, habla también de San José. Y dice él: el ilustre patriarca, el bienaventurado San José, fue escogido por Dios, prefiriéndolo a cualquier otro santo para que fuera en la tierra el castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada Virgen María. No me detengo en más datos históricos porque ustedes los conocen. Traigo sí otro punto teológico muy simpático, muy bonito, que está en los escritos del carmelita belga Elías de Santa Teresa. Él reflexiona sobre la paternidad de San José en esa doble vertiente, padre de Jesús y padre espiritual de la Iglesia. Y miren lo que dice: la paternidad de San José es virginal por su matrimonio virginal con María, adoptiva en cuanto Jesús le adopta como padre, y legal. Y aquí se detiene con un pensamiento muy bello. En la explicación de este último aspecto, de modo original, aunque la idea no es suya exclusivamente, hizo hincapié en la ley del levirato. ¿Recuerdan esta ley que decía: si el hermano muere sin hijos, el hermano mayor, el hermano que le sigue, debe casarse con la mujer y asumir los hijos como que fueran del primero? Pues entonces dice él, hizo hincapié en la ley del levirato, pero dándole un sentido trascendente. San José vendría a ser el hermano menor, que recibe como hijo a Jesús, concebido del Espíritu Santo, el cual sería el hermano mayor. Mire qué belleza de pensamiento que nos regala Elías de Santa Teresa. Hay que recordar también que en esta época muchos autores afirman que San José es el lugarteniente del Espíritu Santo y es llamado el viceparáclito. Realmente pensamientos muy bellos, muy bellos. Queremos entrar un poco a una parte más práctica, que recogiendo el pensamiento del Papa Francisco en la Patris Corde. ¿Qué nos enseña San José? ¿Cómo podemos vivir su patrocinio? ¿Qué podemos aprender de la riqueza de este hombre del silencio para fomentar la palabra? De este hombre que no hablaba porque su corazón ardía en amor. En la Patris Corde hay bellísimas cosas y parte el Papa recordándonos que la carta está motivada porque la figura de San José es tan cercana a nuestra condición humana y señala sobre todo que en estas épocas de pandemia nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, generalmente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios ni en las revistas. Y menciona médicos, enfermeras, los que hacen limpieza, los que reponen los alimentos en los supermercados, sacerdotes, religiosas. ¿Cuánta gente, dice el Papa, que cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántas personas que rezan? Y allí donde el Papa apunta, dice, San José es el modelo por excelencia de este servicio discreto. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Todos conocemos los 7 capítulos que trata el Papa Francisco. Yo me centro solamente en algunos aspectos de 4 de ellos.
El primero, San José nos hace descubrir en la ternura una fuerza interna para superar el dolor y la incertidumbre de estos momentos. Él aprendió la ternura de Dios en su diario encuentro con San José. Y dice el Papa, José nos enseña a tener fe en Dios. Esa fe incluye creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Sigue diciendo el Papa, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Si esa es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Y añade el Papa, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Concluye él, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Qué bello pensamiento, ¿verdad? Un segundo aspecto de esta carta tan bella. San José nos enseña que hay que asumir la vida como la presenta Dios, acogiéndola sin condiciones previas, dóciles a su voluntad, porque Él es un Padre bueno. Dice el Papa, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo la decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar un paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Continúa el Papa, entonces lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es en cambio lo que vemos en San José. No buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y luego nos recuerda, como es natural, un corazón abierto para acoger a todos los que sufren, a todos los que llegan a nuestra vida. Un penúltimo punto, San José nos enseña en la vida que todo depende de Dios, pero al mismo tiempo todo depende de ti, que debemos responder al plan de Dios con valentía creativa. Dice el Papa, de hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniárnosla de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era un verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino, confiando en la valentía creadora de este hombre. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. Concluye diciendo, en este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia,
porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María. Un último punto, San José nos revela el valor imprescindible de las acciones de los que están en segunda línea, que como él son un padre en la sombra. Sabemos, dice el Papa, que el escritor polaco Jan Dobraszynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José con una imagen muy evocadora, donde auxilia, protege y no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y aquí el Papa hace una reflexión muy bella sobre la paternidad, que podemos compartirlo brevemente. Dice el Papa: nadie nace padre si no se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy necesita de padres. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Qué bella definición para lo que es la figura del papá. Y nos habla luego el Papa del amor casto de San José, que no es, y llamarlo Padre Castísimo, una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. La lógica del amor, dice el Papa, es siempre una lógica de libertad. Y San José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso al centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Concluye diciendo el Santo Padre: el mundo necesita padres, rechaza a los amos. Es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de San José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. San José, un padre en la sombra. Decía el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Custos: que San José sea para todos un maestro singular en el servicio y en el servir a la misión salvífica de Cristo. Tarea que en la Iglesia compete a todos y a cada uno, a los esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos o de cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a las llamadas al apostolado. No quiero terminar esta breve reflexión o larga reflexión sin regalarles algo de lo que dice Jan Dobraszynski en La sombra del Padre, donde presenta lo que ya conocemos de José, un hombre de oración, joven. José es un nagar, es decir, un profesional manual calificado, no es cualquier carpintero. Su fama llega a traspasar las fronteras de Belén, llega hasta Jerusalén. José es obediente, sabe decidir por sí mismo, respeta la Torá,
Y aquí una cosa muy simpática, dice Dobrasinski: José es un defensor de la dignidad de la mujer. Y en su relato novelado, cuando quiere casarse con María, lanza esta frase que expresa justamente su aprecio y su respeto por la mujer. Dice: amo a María, de tal modo que nunca seré su marido, sino tengo la seguridad de que ella sí lo quiere. En un mundo, como saben ustedes, donde no había esa libertad. Y termina el relato a la sombra del Padre con una escena muy simpática donde José conoce a María por su canto. Le encantó la voz de la Virgen y se enamoró. Y José también es un buen cantor. Y allí pone la historia Cleofás, el que le dice: José, tú eres tan buen carpintero y podrías ser aún mejor cantor. Y le dice: unos primero trabajan, más tarde cantan y después rezan, pero para ti el trabajo es canción y oración. Que eso sea también para nosotros, queridos hermanos, esos momentos de haber reflexionado sobre San José, que sea oración y que sea esperanza. Monseñor Lino, muchas gracias por habernos invitado, gracias a ustedes por su paciencia y que San José los bendiga y los proteja siempre. Muchas gracias.